la cuarta revolución industrial, en las palabras del Foro Económico Mundial que han sido creado este concepto, es una cuarta etapa de revolución industrial, donde, diferente de la tercera revolución industrial, donde yo tengo las máquinas siendo automatizadas, pero de manera puntual, individual, en la cuarta revolución industrial yo tengo un proceso mucho más amplio, no solo económico, pero también social. Hay un impacto sobre la vida de las personas, la manera como nosotros utilizamos los smartphones, nos conectamos en redes sociales, y también un proceso profundo de automatización. Entonces, diferente de la tercera, en la cuarta, nosotros tenemos sistemas integrados. Entonces, la idea de que las fábricas tienen todos los sistemas integrados de punta a punta por la Internet, por la digitalización. Entonces, es un proceso mucho más amplio que va mucho más além de la planta de la firma y alcanza también las personas y la manera como las personas producen, compran, venden y se comunican en el mundo actual. Sí, definitivamente es un problema del primer mundo, ¿no? Pero se vende la idea, se vende el concepto como algo muy positivo, ¿eh? Y se vende la digitalización como un todo, como algo que solamente genera efectos positivos. Entonces, los efectos negativos son presentados tales como cosas que se van a salir muy rápidamente. En verdad no es esto. Nosotros tenemos dos procesos distintos. El proceso industrial que ocurre en el norte. Entonces, como nosotros decimos antes, el concepto de la cuarta revolución industrial es un concepto creado por el Foro Económico Mundial. El concepto de industria 4.0 es un concepto alemán. Es un concepto de la industria alemana y que otros países después copian con otros nombres. Entonces, nosotros tenemos que pensar, ¿se puede hablar de una industria 4.0 en América Latina? Al menos en Brasil no. Nosotros decimos que siquiera en la industria 3.0 nosotros estamos. Y más do que eso, hay una divisoria digital, una divisa entre... Una brecha. Exactamente. Entre los países desarrollados y los países en desarrollo. ¿Por qué? Nosotros no tenemos las condiciones técnicas y materiales, económicas para la cuarta revolución industrial. Pero ciertamente sufrimos los efectos de ella. La división internacional del trabajo, un afastamiento entre los dos grupos de países y también un efecto muy fuerte sobre el trabajo, sobre cómo se organiza el trabajo en nuestros países. Entonces, por ejemplo, nosotros vivimos el impacto de la economía de plataforma, el Uber, el Airbnb y otras iniciativas. Entonces, hay un desplazamiento de trabajo de la industria más tradicional y de puestos permanentes de trabajos para los servicios temporales, mucho más precarios y dependientes de un intermediario entre el consumidor y el trabajador que ofrece su trabajo. Sí, mira, entonces nosotros tenemos los tres sectores principales, la manufacturía, el sistema agrícola, la agricultura y el sector de servicios. En los países desarrollados, por supuesto que la agricultura y la industria han sido automatizadas hace mucho, no, pero hace un tiempo. Lo mismo no ocurrió aún en América Latina, en los países en desarrollo. Pero el efecto directo sobre nosotros es, primero, la automatización de las industrias de los países desarrollados hace con que las industrias puedan salir de los países en desarrollo. Y yo estoy hablando específicamente de la industria textil, de otras industrias pesadas que han sido automatizadas hasta el límite y que vuelven a sus países de origen. Entonces nosotros tenemos un cuadro de desempleo ampliado en los países en desarrollo, mucho por cuenta de ese proceso de automatización en los países desarrollados. Este es el primero. Y el segundo es que nosotros aún tenemos un espacio muy grande para la automatización acá.
Entonces, los efectos son mucho más futuros para nosotros do que los efectos que ya están ocurriendo en los países desarrollados. Entonces, se discute, se habla mucho más sobre industria 4.0 y cuarta revolución industrial en los Estados Unidos, en la Europa, porque ellos están viviendo esto. Y hay todo un impacto sobre el sistema político. Mira el fenómeno Trump, el fenómeno Brexit, son conectados. La gente pierde su base, pierde su empleo, su red de seguridad social, etc. Y creo que esto es un inicio de lo que puede acontecer con nosotros, pero los procesos son muy distintos, son muy distantes, pero hay conexión. Yo pienso que sí. Yo no tengo un concepto para dar, pero yo pienso que sí. Es necesario pensar la realidad a partir del sur. Entonces, no basta tomar en prestado el concepto de cuarta revolución internacional. No basta tomar en prestado el concepto de industria 4.0, porque nosotros aún estamos parados en conceptos anteriores. Entonces, las promesas de la industria 3.0 no fueron cumplidas, las promesas de la tercera revolución industrial. Muchas personas siquiera tienen acceso a la electricidad, claro, que es un atributo de la pasaje de la revolución, la segunda revolución para la tercera. Y imagina en términos de acceso a Internet y de capacidad de comerciar por vías electrónicas. Nosotros estamos mucho más atrás, sí. Nos quedamos lejos de ese proceso. Entonces yo pienso que sí, nosotros tenemos que denunciar el origen más conservador y más origen del norte de estos conceptos. Y a partir de ahí pensar en un concepto que sea más cerca de nuestra realidad, más cerca de América Latina. Nosotros tenemos dos escenarios y se puede clasificar entre los pesimistas y los optimistas, no solamente en el norte, pero también en el sur, pero sobre todo en el norte. Y tenemos aquellos que hablan en el fin del trabajo, la era del no trabajo, y se empieza a hablar de alternativas que ciertamente no son suficientes, como la alternativa de la renta mínima. Y tenemos los optimistas, los más liberales, que dicen, no, siempre que nosotros hubiéramos pasado por una revolución industrial, tuvimos tiempo de recuperar los empleos, de cambiar la estructura para mejor. Yo pienso que la respuesta podrá estar en la mitad. Obviamente se crearán más trabajos distintos, se perderán otras, pero habrá una gran diferencia. Quer dizer, la desigualdad de ingresos ciertamente será mejor, ciertamente, no hay duda. Habrá un impacto sobre la división internacional del trabajo, porque los países menos desarrollados se quedarán en esta posición. Será muy difícil avanzar porque les falta infraestructura, les falta el básico para dar el salto. Y habrá una diferencia también, y sobre todo entre los trabajadores, porque se cambia el foco con la idea de la cuarta revolución industrial, pero sobre todo con la idea de la digitalización, de la robotización. El foco se cambia para los empleos de alta intensidad cognitiva, de alta creatividad. Y para eso se hace necesario muchas inversiones en educación. Y al otro lado se restan los empleos de la base. Entonces, empleo en el sector de servicios, empleos informales, sin acceso a la red de seguridad pública, de salud, de previdencia, etc. Entonces, ciertamente habrá una diferencia muy grande, no solamente entre los países productores, pero sobre todo entre los trabajadores. Déjame pensar, no tengo una respuesta pronta para esto, pero sí,
el concepto de renta mínima fue durante mucho tiempo un concepto progresista. Y lo que pasa es que ahora es un concepto, es una idea levantada, trasida incluso por el Valle del Silicio. Entonces, el Valle de Silicon Valley, sí. Entonces, se escucha de las grandes empresas de tecnología, que son las mayores del mundo hoy. Entonces, tenemos Alphabet, Apple, Microsoft, Facebook, Alibaba. Y ellas hablan porque producen cada vez más con menos empleados. Entonces, se empezó a hablar en la idea de la renta mínima, pero yo pienso que es un paliativo. Solamente porque el trabajo es mucho más amplio do que el ingreso. El trabajo tiene a ver también con dignidad, con la forma como el trabajador se ve en el país, en el medio, la seguridad. No es lo mismo tener una renta fixa o trabajar en una profesión para la cual usted no fue formado, no ha pensado en trabajar. Un trabajador que trabajó por toda su vida en el sistema de transporte, el sistema de logística, se cambia a un trabajo mucho más informal, mucho más no permanente. Entonces, la renta mínima no es suficiente. Para estas empresas es una buena idea porque mantiene el consumo. No hay economía sin consumo. Claro. Y no hay consumo sin ingresos, no hay consumo sin salario. Entonces, las personas tienen que pensar en una solución. Hay propuestas en este sentido, no solamente para cobrar las tasas, pero también para frear un poco el movimiento, entonces tornar un poco más caro el proceso de robotización. Yo creo muy poco posible de entrar en práctica. Yo no creo que las empresas y mismo los gobiernos van a aceptar esto. Este proceso de servicificación, este proceso de digitalización de la economía sirve a los intereses de los mayores países. Si ellos aceptan este tipo de barrera, de límite, ellos limitan también su economía. En una perspectiva más realista, por así decirlo, yo no creo que esto va a acontecer. Yo no creo, en verdad, porque las cosas son hay una serie de contradicciones. Entonces, nosotros hablamos, y ellos hablan también, sobre la necesidad de frear el proceso, de pensar en la gente, en el futuro del trabajo, pero al mismo tiempo, estos mismos países avanzan en las discusiones sobre acuerdos comerciales, con una serie de reglas sobre comercio electrónico, que frean, que retiran la posibilidad del espacio para políticas públicas de desarrollo industrial digital. Entonces, hay una contradicción en términos, porque yo hablo en frear el proceso, pero al mismo tiempo yo busco, por vía de los acuerdos internacionales de comercio, de retirar el espacio para políticas públicas, no solo de estos países centrales, pero sobre todo de los países en desarrollo, para que estos puedan pensar en sus propias políticas. Entonces, las cosas, hay un nivel del discurso y hay un nivel de la práctica. Yo pienso que hasta ahora las cosas están solamente en la orden del discurso. Entonces son muchas cosas acá envolvidas. En el nivel del consumo, entonces una buena parte de la literatura liberal dice que los principales efectos positivos de la digitalización de la economía serán sobre el nivel del consumo, porque las personas podrán consumir mucho más con mucho menos. No sé, es lo argumento. Para los trabajadores, sobre todo para los movimientos sociales y sindicatos, acá hay un desafío enorme. Cómo mantener el proceso de sindicalización, el proceso de movilización de trabajadores, cuando nosotros hablamos sobre un contingente cada vez mayor de trabajadores informales o trabajando para plataformas.
porque es muy distinto el proceso. Cuando yo trabajo para una plataforma, en una lógica de economía de plataforma, yo trabajo para un intermediador, pero no es un trabajo formal. Yo detengo el coche, yo detengo mi habitación, mi departamento y gano con esto, pero no estoy vinculado a ninguna empresa. No tengo seguridad social, no tengo planos de salud. Entonces, ¿cómo se hace el proceso de sindicalización de estos trabajadores? Entonces, este es un desafío enorme para los sindicatos y para los movimientos sociales. Cómo dialogar, cómo se aproximar de esos nuevos trabajadores de la economía de plataforma, que son presentadas, y estas empresas son presentadas como el futuro del comercio electrónico. Son todas de plataforma. Por ejemplo, Alibaba, que es una empresa de comercio electrónico. Alibaba hace la intermediación entre el consumidor y el productor, pero no hay un vínculo. Lo mismo con Uber, lo mismo con Airbnb y con tantas otras posibilidades. Entonces, hay un proceso de uberificación del trabajo y que trae un gran desafío para el sindicalismo. Y yo no tengo una respuesta para lo que se puede hacer, pero los sindicatos, los movimientos sociales tienen que hablar con estos trabajadores, ciertamente. Yo pienso que no vamos a vivir una hecatombe, no vamos a vivir una era de lo no empleo, pero hay mudanzas y hay mudanzas significativas. La economía se cambió, la forma como se produce se cambió y es increíble cuán rápido empresas que fueron creadas a un par de años se cambian en las mayores empresas del mundo. Ganan poder, ganan capacidad de influenciar los gobiernos y moldan políticas a su interés. Es increíble porque cuando se empezó el sector de la tecnología, no se empezó, pero la primera ola en que tuvimos Google, en que tuvimos Facebook, habría todo un optimismo en este papel, en el papel de estas herramientas y mismo en el papel de estas empresas. Por ejemplo, el lema de Google era no haga mal, algo como así. Y lo que pasa es que estas empresas necesitaron buscar caminos de comercialización, ganar dinero con sus herramientas. Trajeron inversiones. Al traer inversiones, traen la lógica de los inversionistas. Yo tengo que devolver el dinero y mucho más. Entonces yo tengo que transformar, cambiar mis herramientas en algo que yo pueda monetizar. Entonces tenemos, por ejemplo, el clickbait, el Facebook, el Google depende de que las personas cliquen en los anuncios, cliquen en los links. Y a ellos poco interesa si son verdad o no son verdad. Y en ese sentido aparece el fenómeno de fake news. Entonces, incluso los gobiernos aprendieron a usar estas herramientas. Esto es nuevo, porque cuando ellas surgen como una reacción, como un espacio de libertad frente a los gobiernos, frente a la prensa tradicional, que ha sido muy conservadora. Entonces, ellas aparecieron como herramientas revolucionarias, pero se pueden cambiar para los dos lados. Ciertamente pueden ser revolucionarias, pero al mismo tiempo pueden ser conservadores. Los grupos aprendieron a usar esas herramientas en este sentido. Entonces, este caso es un ejemplo claro. Las elecciones de Trump, las elecciones de Brexit, incluso ahora las elecciones en Brasil. Nosotros tenemos aquella empresa Cambridge Analytics, ya he oído hablar. Esta empresa llegó en Brasil. Está un año en Brasil, preparando y compartiendo los ciudadanos en sectores
para que después los vendan a los candidatos, para target advertisement, propaganda voltada a ciertos grupos. Entonces, nosotros tenemos que tener control, un mínimo de control sobre estas políticas. Y creo que el mensaje final es esta. Estamos hablando del Estado al final. Certamente, porque la idea, el concepto de la cuarta revolución industrial está conectado con muchas más cosas. Uno de los factores es la idea de la industria 4.0, es la idea de la automatización de las industrias, y hay todo un proceso de romantización sobre esto, porque es increíble, una planta casi sin interferencia humana. Pero lo que pasa es que el concepto es mucho más amplio y alcanza todos los temas de la digitalización de la economía, la privacidad, la protección de datos personales, la venta de datos personales, el cruzamiento de datos, la idea de Big Data, que permite que las empresas nos ofrezcan productos personalizados. Pero esto puede ser bueno, pero al mismo tiempo puede ser muy perverso. Si podemos pensar en la información, por ejemplo, nosotros vivimos en una cerquita, recibimos información por Facebook muy cerca de nuestras posiciones actuales, entonces no tenemos acceso al contrapunto. Esa es una esfera. Otra esfera es la posibilidad de que no tengamos más privacidad en el sentido de, por ejemplo, tu prontuario médico esté disponible para las empresas de seguridad. Entonces, cuando te va a contratar una empresa de seguridad, ella ya sabe de tus posibles problemas de salud, los problemas hereditarios, y te cuesta mucho más caro do que el normal. Entonces, las fronteras son muy amplias y nosotros tenemos que considerar todo en conjunto. Entonces, tenemos muchas facilidades decorrentes de la tecnología, tenemos acceso al consumo más barato, pero al mismo tiempo tenemos menos diversidad para la producción más artesanal, tenemos menos espacio para la idea de privacidad, para la idea de protección de nuestros datos. Entonces, hay que sacar el romantismo sobre la idea de tecnología y encarar de manera más realista. Entonces, tienes, por supuesto, muchos atributos positivos, pero los efectos son muy amplios. Hoy, como efecto positivo, nosotros tenemos una facilidad muy grande de deslocamiento, los transportes se revolucionaron, los precios de los transportes se revolucionaron con la tecnología, esto es buenísimo. El acceso a la información, por ejemplo, mi trabajo, yo soy un académico, la diferencia, yo tengo acceso por internet a todo, prácticamente instantáneo. Mi desafío es controlar el exceso de información y no obtener ella. El acceso a bienes de consumo. Hay una serie de ventajas alrededor de la tecnología, pero hay toda una modificación del modo de producción que va a influir sobre la cantidad y sobre la naturaleza, la estructura del mundo del trabajo. Y esto es peligroso. Y no veo mucho que hacer en relación a esto de frear este movimiento. El movimiento es tal como inevitable. Pero lo que pasa es que lo importante es que el Estado mantenga su capacidad de regular estas empresas, tanto no que sea relevante en relación a la privacidad, en relación a su postura, a los datos que ellas tienen, pero también en relación a la economía. Nosotros no podemos tener al mismo tiempo esta revolución en el mundo del trabajo y las reformas laborales que han sido hechas. Entonces, yo estoy caminando en dirección al mundo del trabajo cada vez más informal, cada vez más conectado a intermediarios, y al mismo tiempo el Estado se retira su red de seguridad social. Ahí sí, ahí no vamos a tener futuro en el caso. Es el exceso, es el límite del individualismo. Y creo que la economía no es capaz por sí sola de resolver estos desafíos.
que hay que luchar, que hay que se organizar, porque tiene razón. Colombia tiene hace un tiempo una red muy grande de acuerdos comerciales internacionales y una conexión muy fuerte con los Estados Unidos, el interés en participar del TPP, iniciativas como esta. La consecuencia es una tentativa de ingresar en las cadenas de valor en una posición intermediaria. En Brasil nosotros aún tenemos más espacio, pero si te crees, el discurso actual del empresariado y de gobierno también es de ingreso del Brasil en estas redes internacionales, o sea, de pérdida de su autonomía sobre su industria, incluso en una tentativa de ingresar en una cadena de valor como si hiciese eso de manera automática. Y no, no, esto para mí no pasa de wishful thinking, un pensamiento positivo sobre lo que possa acontecer. En todos esos procesos, lo importante para los trabajadores es se mantener organizados y capaces de influir sobre el gobierno, capaces de influir sobre las decisiones. El lobby siempre es hecho por el otro lado. Entonces, hay que disputar este espacio en todos los momentos. Entonces, es el caso de ustedes, pero también en Brasil ahora. Entonces, hay que reaccionar al gobierno y decir no. Más despacio acá, no en ese sentido, no tenemos condiciones de ingresar en este acuerdo o en aquel, pero hay que disputar el Estado. Hay que influenciar.